Cordial saludo para todos. Por medio de esta videoclase me permito presentarles la segunda parte de la temática que está siendo abordada en el tercer periodo de Ciencias Naturales. Para la realización de cada una de las actividades que están contempladas en esta guía se requieren de los siguientes materiales. Obviamente la guía de trabajo impresa que recibieron o también la guía en formato digital que está disponible a través de la plataforma Edmodo y del grupo de WhatsApp. También requieren del diario de campo de Ciencias Naturales, lápices, lapiceros y colores. Entonces, dicho lo anterior, recuerden que estamos abordando el desempeño que tiene que ver acerca de la estructura de la materia y por supuesto todo lo relacionado con el átomo. Entonces, lo primero que debemos observar es que esta guía de trabajo tiene un título que es Propiedades de los átomos, relaciones cuantitativas de las partículas subatómicas. Es decir, aquí vamos a hacer referencia a lo que son los protones, neutrones y electrones. Antes de iniciar, lo primero que les piden en la actividad 6, recuerden que esto es continuación de la primera parte que ustedes realizaron. Entonces por eso aquí inicia con la actividad 6. Dice, complete únicamente la columna lo que sé de la tabla secuya, respondiendo a cada una de las preguntas formuladas en la columna lo que quiero saber. Es decir, en esta primera actividad tú vas a diligenciar la información que te están brindando en esta parte donde dice lo que sé, ¿verdad? Entonces tú vas a partir, por ejemplo, de la primera pregunta. ¿Qué propiedades me permiten describir un elemento químico? Entonces tú interpretas esa pregunta y lo que tú creas es lo que tú vas a escribir en esta zona de aquí. Recuerda que en esta columna que se denomina lo que sé, es lo que tú sabes. No necesitas buscar en libros, buscar en internet. Es lo que tú creas. Si de pronto tú no tienes mucha idea, lo que se te ocurra, tú lo escribes aquí. ¿Qué propiedades me permiten describir un elemento químico? Esas propiedades que tú creas es lo que vas a responder aquí. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia entre número atómico y número másico? Lo que tú creas lo vas a plasmar aquí. Si tú no sabes qué es número atómico y número másico, imagínate, piensa en cualquier idea y eso que tú vas a pensar lo vas a plasmar aquí. ¿Cómo se representan simbólicamente el número atómico y el número másico? Lo que tú creas, ¿listo? ¿Qué diferencia existe entre protón, neutrón y electrón? Recuerda que en la guía anterior ya estuvimos hablando acerca de estas tres partículas. Entonces, lo que tú sabes acerca de ellas hasta el momento lo vas a plasmar aquí. ¿Qué es una partícula subatómica? Entonces, la concepción que tú tengas la escribes aquí. ¿Y qué espacio ocupan en el átomo los protones, los neutrones y los electrones? Entonces, eso también, tu respuesta la vas a escribir aquí. Recuerda que esto que tú vas a escribir aquí en esta columna, lo que sé, lo voy a asumir como un diagnóstico para saber, y tú también, o sea, es un diagnóstico tanto para ti como estudiante como para mí como profesor, para saber qué tanto sabes tú acerca de este tema que estamos abordando. Listo, luego que hagas eso, esta columna, lo que aprendí, la vas a dejar en blanco, no la vas a realizar todavía. Listo, esta inicialmente la dejas en blanco. Luego sigue la actividad 7. Siga de manera atenta la lectura del siguiente texto y a partir de la misma vas a subrayar las ideas que te permiten comprender las propiedades de los átomos. Luego que hayas leído este texto y hayas subrayado aquellas ideas en donde te hablan acerca de las propiedades de los átomos, luego tú vas a completar el mapa conceptual que te presentan después de esta lectura. Es decir, a partir de esta lectura, luego que hayas subrayado las ideas que hablan acerca de las propiedades de los átomos, tú vas a completar este mapa conceptual. Entonces voy a permitirme leer el texto y ustedes lo harán mentalmente. El título es Algunas propiedades de los átomos. Como ya sabemos, los primeros modelos atómicos proponían la existencia de tres clases de partículas subatómicas, partículas que se encuentran formando el átomo. Ya tú sabes que son los protones, neutrones y electrones.
Los avances de la química a través de los siglos han permitido establecer hoy en día que dichas partículas subatómicas están formadas a su vez por otras más pequeñas. Hablamos de partículas bosónicas, como los fotones, gluones y piones. Los protones y neutrones están formados por quarks reunidos. Los quarks combinan partículas llamadas gluones. Se reconocen 6 diferentes tipos de quarks y una gran cantidad de partículas subatómicas. Sin embargo, las características físicas y químicas de los átomos se siguen reconociendo a través de las partículas subatómicas fundamentales, los protones que tienen carga positiva, los neutrones que no tienen carga y los electrones que tienen carga negativa. Los dos primeros, es decir, protones y neutrones, se encuentran formando el núcleo y el tercero, es decir, los electrones, se ubican en su periferia. Hoy sabemos, por ejemplo, que algunas de las propiedades físicas como el punto de fusión, el punto de ebullición, el color o la dureza están determinadas por los electrones. Así, de acuerdo con la cantidad de estas partículas, ya sean protones, neutrones y electrones, un átomo presenta propiedades que lo caracterizan, como lo son el número atómico, el número de masa, la masa atómica y los isótopos. Entonces aquí nos definen qué es número atómico. Es la cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo de un átomo. En átomos neutros, este número coincide con el número de electrones. Se representa con la letra Z mayúscula. Por ejemplo, el oxígeno, cuyo símbolo químico es una O mayúscula, presenta un número atómico de 8. Entonces es correcto decir que tiene 8 protones en su núcleo y 8 electrones en la periferia. Y aquí les muestran cómo se representa Z igual 8. Recuerden que Z es la forma como se representa el número atómico. Z igual 8 significa que ese elemento tiene 8 protones y 8 electrones. Por ejemplo, si un elemento cualquiera tiene 15 protones, ¿cuántos electrones tendrá? Tendrá 15 electrones. Si otro elemento cualquiera tiene 20 protones, ¿cuántos electrones tendrá? Tendrá 20 electrones. Si otro átomo cualquiera tiene 30 electrones, ¿cuántos protones tendrá? Tendrá 30 protones. ¿Oyeron? Entonces, para que tengan eso claro, que en átomos neutros la cantidad de protones siempre va a ser igual a la cantidad de electrones. Ahora, la segunda propiedad es el número de masa. Dado que la masa de un electrón es demasiado pequeña comparada con la masa de los protones y los neutrones, no es considerada para calcular la masa de un átomo. Es decir, lo que tiene que ver con el número de masa, muchachos, hace referencia directamente al núcleo del átomo. Recuerden que en el núcleo están los protones y los neutrones. Aquí en el número de masa, los electrones no se tienen en cuenta, ¿oyeron? Porque la masa que tienen los electrones es muy pequeña, entonces no es significativa. Por esa razón, el número de masa solamente tiene en cuenta a los protones y a los neutrones. Así, el número de masa de un átomo es la suma de protones y neutrones, y la forma de representarlos es con una A mayúscula. Recuerden que el número atómico se representa con una Z mayúscula, en tanto que el número de masa se representa con una A mayúscula. Por ejemplo, A, ¿qué significa A? Número de masa. Recuerden que el número de masas es igual a protones más neutrones. Por ejemplo, el oxígeno tiene 8 protones y tiene 8 neutrones. Entonces, ¿cómo harían ustedes para determinar el número de masa? Facilito. Sumarían los 8 protones más los 8 neutrones. ¿Y eso da cuánto? 16. Es decir, que el número de masa del oxígeno va a ser 16. Ahora, los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos presentan el mismo número atómico, pero van a tener diferente número de masa. ¿Por qué sucede eso? Resulta que esos elementos en el núcleo van a tener el mismo número de protones, pero el número de neutrones va a ser diferente. En la naturaleza son muchos los elementos que presentan isótopos. Por ejemplo, en estado natural,
El oxígeno es una mezcla de isótopos, en la cual el 99.8% corresponde a átomos con número de masa 16, en el que fíjense que el número atómico sigue siendo 8 y en este caso va a tener 8 neutrones. Otros isótopos del oxígeno, el 0,037%, va a tener como número de masa 17, pero ¿qué ocurre? Fíjate que aquí en este otro grupo de isótopos del oxígeno, aquí es 17 y en este primero que les mencioné es 16. Fíjense que son diferentes, pero ¿qué ocurre? Fíjense que aquí en el primer grupo el número atómico sigue siendo 8 y en el segundo grupo también sigue siendo 8. ¿Dónde observamos la diferencia? En la cantidad de neutrones. Fíjate que aquí inicialmente hay 8 y en estos de acá hay 9. Y terminamos con el 0,204%, que tiene número de masa 18. Fíjense que es diferente. Este conjunto de isótopos tienen el número de masa diferente a este segundo respecto a este primero. Pero ¿qué ocurre en estos tres tipos de isótopos del oxígeno? El número atómico es el mismo. Mira que aquí en el primer grupo es 8, en el segundo grupo es 8 y en el tercer grupo es 8. Entonces, ¿qué concluyes tú? Que en los isótopos la diferencia se presenta en los neutrones. Como tienen diferentes números de neutrones, por eso se llaman isótopos. Fíjate que aquí habían inicialmente 8 neutrones, luego aquí habían 9 y por último aquí habían 10. Estos isótopos del oxígeno que les están hablando aquí como ejemplo se representan aquí en estas imágenes, en esta imagen que observan aquí. Fíjate que el primer grupo oxígeno 8, 16. Recuerden que este 8 es el número atómico y 16 es el número de masa. Fíjense el segundo grupo. Fíjate que siguen teniendo el mismo número atómico, pero el número de masa es diferente. Aquí es 17. Y en el tercer grupo, fíjense que el número atómico es idéntico en los tres casos, pero el número de masa es diferente. Estos se dicen que son isótopos del oxígeno. Oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. De esa forma, muchachos, la mayoría de elementos químicos que están en la naturaleza y en el universo tienen isótopos. ¿Oyeron? Sería bueno que ustedes consultaran más al respecto. Ahora, masa atómica. Como la masa de un átomo es tan pequeña, alrededor de 10 a la menos 24 gramos, eso es súper, hiper, mega pequeño, ¿oyeron? Se han calculado las masas atómicas relativas de los átomos con relación a un patrón de medida. Como la masa es tan pequeñita, entonces los científicos buscaron un patrón. Un patrón es, digamos, como que una base que tienen en cuenta los científicos para comparar si de pronto la masa de un elemento es mayor que la de otra. Este patrón es la 12ª parte del átomo de carbono de número másico 12. El número de referencia es de 12.000 unidades de masa atómica. No es 12.000, ¿oyeron? Es 12.000. Esas unidades de masa atómica se representan con sus iniciales UMA o simplemente una U. La masa atómica hace referencia entonces al cálculo de las abundancias relativas de los isótopos de un elemento a partir del número de masa del carbono 12, siendo una unidad de masa atómica 1.67 por 10 a las menos 24 gramos. Por ejemplo, si se establece que un átomo de oxígeno tiene una masa atómica de 15.99 unidades de masa atómica, quiere decir que la masa atómica de un átomo de oxígeno es 15.99 veces mayor que la 12ª parte de átomo de carbono 12. Recuerden que este carbono 12 es el patrón de comparación, ya que la masa atómica de este carbono es de 12 unidades de masa atómica. Entonces, luego de hacer esta lectura, ustedes van a completar este mapa conceptual. Entonces, el átomo está constituido por, aquí en esta zona colocas lo que corresponde y acá dice la periferia. Tanto en esta parte que tú escribiste como en la periferia, dice dónde se encuentran los, ¿verdad? En esta zona de aquí, fíjate que te dan una pista, protones. Es decir, en esta zona
que te hablan del átomo, tú vas a completar aquí, además de los protones, quiénes más están presentes. Y en la periferia, aquí, quiénes son las partículas subatómicas que están presentes. Y de esa forma sigues completando el mapa conceptual. Recuerda que este mapa conceptual lo completas con la información que te están brindando en este texto. Luego de eso vas a hacer un mini laboratorio en tu casa, siguiendo los siguientes pasos. Vas a colocar una hoja de papel blanca, o puede ser también en tu cuaderno. Entre más grande la hoja sea, pues mucho mejor. Y esa hoja la vas a colocar sobre una mesa y vas a marcar una X en el centro. En el centro de la hoja vas a marcar una X. ¿Listo? Bien. Después de eso vas a tomar un puñado de piedritas, de piedras pequeñas o de semillas. Si de pronto en tu casa tienes lentejas, tienes maíz, si tienes frijoles, o vuelvo y te repito, piedrecitas de las que consigues por ahí en el ambiente. O también si tienes otro tipo de objetos que sean muy pequeños, granos de arroz también se podrían. Y luego que tú tengas todas esas piedritas, esas semillas, tú vas a levantar la mano aproximadamente 25 centímetros encima de la hoja, ¿sí? Tu manito, vas a agarrar las semillas o las piedras y las vas a levantar aproximadamente 25 centímetros respecto de la hoja que está sobre la mesa. Y vas a dejar caer esas semillitas, ¿verdad? No cojas ni muchas ni muy poquitas. Puedes coger, por ejemplo, unas 10 piedritas o unas 10 semillas. Y luego que las tengas, las dejas caer sobre la hoja. ¿Listo? Bien. Una vez hayas dejado caer sobre la hoja las semillas o las piedritas, vas a marcar con un lápiz el lugar donde cayeron. Es decir, si por ejemplo aquí donde está esta ranita, cayó una semillita, tú colocas un puntico ahí, ¿verdad? Para que tú sepas que ahí cayó una semillita. Si otra semillita cayó aquí donde está el 2, tú marcas el puntico. Si otra cayó aquí donde está estos dos punticos, colocas allí la marca. La idea es que tú marques dónde cayeron cada una de las semillitas o de las piedritas. Te dicen que este procedimiento tú lo puedes hacer, tú puedes coger las 10 semillitas y tirarlas de un solo, o lo puedes hacer de una en una. Coges primero una, la tiras, luego coges la otra y así sucesivamente. ¿Listo? Mira que aquí te piden que tengas 30 marcas en la hoja, es decir, que hayas lanzado 30 semillitas o 30 piedrecitas. Luego que hayas hecho todo ese procedimiento, vas a dibujar un círculo alrededor de las marcas de X, ¿verdad? Suponga que la hoja representa el átomo, es decir, permítame un momento, es decir, imagínate que esta es la hoja, pues no está en blanco, pues aquí está en negro en la pantalla, simplemente para poderles explicar. Imagínense que esta es la hoja de papel. Entonces yo aquí escribí la X en el centro, aquí escribí la X, ¿verdad? Ahora, imagínense que yo dejé caer la primera semilla o la primera piedrecita y cayó aquí, ¡pum!, marqué ahí. Luego lancé la siguiente, cayó aquí, la otra cayó aquí, la otra cayó aquí, la otra cayó aquí, y así sucesivamente hasta donde hayan caído, ¿oyeron? Bien, voy a hacer poquitas pues para no demorarme. Luego que tú hayas marcado el lugar donde cayeron las semillitas o las piedras, tú vas a hacer un círculo. Si tienes un compás, sería excelente. Por ejemplo, vamos a mirar la trayectoria, vamos a hacerlo en verde. Vamos a suponer, perdonen este círculo, lo que pasa es que es muy difícil manejar este lápiz aquí. No, vamos, espérense un momentico. Espérense. Listo, ahora sí. Entonces, la línea tiene que atravesar por donde cayó la semillita. Entonces, fíjense, aquí va la primera línea, el primer círculo, perdón. El siguiente abarca este otro. Ustedes lo van a hacer derechitos, no lo van a hacer así torcidos como yo lo estoy haciendo. Recuerden que a mí me quedan así torcidos porque este programa es bastante complicado manejarlo. Y así sucesivamente yo voy a marcar, miércoles, este sí me quedó feo, un círculo por donde pasan cada una de las semillas o piedritas que yo lancé. ¿Listo? Hasta terminar con toditos. Bien, luego que tú hagas todo ese procedimiento, mira lo que tú vas a hacer. Vas a responder las siguientes preguntas en el diario de campo. Dice, ¿qué representan las marcas en el papel? Es decir,
qué representan esas marquitas que tú hiciste, ¿verdad? Donde, por ejemplo, que hay una semillita y tú colocaste la marquita, ¿qué estás representando eso? Te preguntan, ¿dónde cayeron la mayoría de las piedrecitas o semillas? ¿Qué representará la X en la hoja del papel que tú hiciste al comienzo? ¿Qué representa el círculo en la hoja de papel? Es decir, los círculos que nosotros hicimos, ¿verdad? Estos círculos en verde que yo hice aquí, ¿qué representan? Es lo que te están preguntando. ¿Cómo se relaciona esta actividad con la teoría atómica actual y el principio de incertidumbre? Recuerda que en la guía anterior, la que tú presentaste en la primera parte, allí te hablan acerca de la teoría atómica actual y del principio de incertidumbre. Si no lo recuerdas con exactitud, puedes regresar a esa guía, lees y respondes a esta pregunta. Luego dice acá, toma un trozo de papel y lo vas a dividir. Luego vas a coger otro papel y lo vas a dividir. Es decir, vas a partir ese papel en muchas partes, pero mucho más pequeñas. Te preguntan, ¿cuál es el trozo más pequeño que podrías hacer? Y en la segunda pregunta, ¿qué relación tiene esta actividad con el tema de materia y átomos? Entonces, fíjate, aquí con estas actividades te están ayudando a que tú desarrolles pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, ¿ok? Muy interesante esta actividad. Luego sigue la actividad 9, donde te dicen, determina el elemento químico que conforma cada uno de los materiales que se relacionan en la tabla 2, es decir, en esta tabla, o el más abundante. Con base en esta información vas a consultar la tabla periódica para completarla. Por ejemplo, un clip. Recuerda que un clip es un material que se usa para agarrar hojas, ¿cierto? Para, por ejemplo, si tú vas a presentar un trabajo y no tienes engrapadora, coges un clip y ese clip te permite sostener las hojas, ¿cierto? Para que no anden sueltas. Entonces, tú vas a consultar, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento más abundante en ese clip? Vamos a suponer que en ese clip el elemento más abundante sea, te lo voy a escribir aquí. Permíteme un momento. Vamos a escribirlo aquí en rojo. Vamos a suponer que sea el aluminio. Entonces yo pongo aquí, ese clip está hecho de un metal que se llama aluminio. Recuerda que no vas a adivinar, sino que vas a consultar, ¿ok? En internet o en libros acerca de los materiales de cada uno de estos ejemplos que aquí te están mencionando. Luego en la tabla periódica vas a buscar el símbolo del aluminio. Entonces nos vamos a la tabla periódica y esta es la tabla periódica. Mírala, aquí está. Esta es la tabla periódica. ¿Ok? Hay muchos elementos, 118 elementos. Buscas el aluminio, míralo, aquí está. Aquí te lo estoy indicando, el aluminio. ¿Cuál es el símbolo del aluminio? Al. Listo, como ya yo sé que el símbolo del aluminio es Al, entonces yo coloco aquí, lo siento, tengo que seleccionar el lápiz. Yo aquí escribo el símbolo que es Al. ¿Cuál es el número atómico? Para eso me voy nuevamente a la tabla periódica. El número atómico es el numerito grande que te están mostrando encima del símbolo del elemento químico. ¿Cuál es el numerito que está aquí encima de Al? El número 13, ¿cierto? Significa que ese es el número atómico. Y así, de esa forma, todos los numeritos que tienen cada uno de estos elementos, muchachos, es el número atómico. ¿Oyeron? El número grande. Ese número atómico es el que permite ubicar a los elementos en la tabla periódica en forma ordenada. Entonces me dice la tabla periódica que el número atómico es 13. Para yo conocer el número de masa, debes consultar cuántos protones tiene el aluminio. ¿Listo? Ya tú sabes que el número atómico es 13, significa que tiene 13 protones, pero recuerda que para el número de masa tú tienes que sumar los protones más los neutrones. Entonces debes consultar los neutrones que tiene el aluminio. Voy a poner un ejemplo aquí, no sé si sea cierto. Vamos a suponer que ese aluminio tenga 12 neutrones, ¿verdad? Supongamos que tiene 12 neutrones. Entonces, 13 más 12, ¿cuánto da? 13 más 12 me da 25. Significa entonces que el número de masa es 25. Ese 12 que había colocado inicialmente aquí, recuerden que fue lo que yo supuse, es un ejemplo acerca del número de protones que tiene el aluminio. Eso me lo inventé yo ahora, tú lo vas a consultar. Es simplemente para que tú sepas que el número de masa es la suma de protones más neutrones.
Como el número atómico es 13, significa que tiene 13 protones, más los 12 neutrones que yo supongo que tiene, serían 13 más 25, 13 más 12, eso me da ¿cuánto? 25. Y este 25 es el número de masa, es decir, número de protones más número de neutrones. Entonces fíjate que acá te lo están preguntando otra vez. Número de protones, pues como el número atómico es 13, entonces va a tener 13 protones. Número de neutrones, yo supuse, ¿verdad?, que tenía 12. Eso es un invento, ustedes lo van a verificar. Y número de electrones, recuerden que el número atómico dice cuántos protones tiene. Y si tiene 13 protones, tendrá 13 electrones, porque el número atómico, además de decir la cantidad de protones, también da a entender la cantidad de electrones. Si en este caso el aluminio tiene 13 protones, significa que tiene 13 electrones. De esta misma forma como yo completé esta tabla, ustedes lo van a hacer en el caso de la puntilla, en el caso del fósforo, una mina de lápiz, un trozo de alambre rojo. ¿Listo? Una puntilla, imagínense que esto es un cuchillo, ¿sí? Un cuchillo. El cuchillo está hecho, vamos a suponer, de hierro. Entonces tú colocabas aquí hierro, ¿cierto? Buscabas el símbolo químico del elemento en la tabla periódica, ¿cierto? Vamos, tenemos que salirnos de aquí. Aquí, donde está el hierro, el símbolo químico es Fe. ¿Oyeron? No es HI como en el aluminio que era Al, no, mira, aquí está el hierro, Fe, hierro. ¿Cuál es el número atómico que tiene aquí? Mira que arriba del símbolo está el 26. Entonces, su símbolo es Fe, lo escribimos aquí. Su número atómico es 26. ¿Cuántos protones tendrá este hierro? Fíjate que eso me lo dice el número atómico, es decir, que tiene 26 protones. ¿Cuántos electrones? Tiene 26 electrones. También lo pueden completar la tabla así, haciéndolo de esta forma para que haya más, como que no se enreden tanto. Como el número atómico es 26, significa que tiene 26 protones y 26 electrones. Número de neutrones, voy a inventarme que tiene 25. ¿Sí? Esto es un invento, ¿oyeron? Entonces, como ya yo dije que tenía 25 neutrones, tú no los vas a inventar, tú los vas a consultar en libros en internet, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago yo para determinar el número de masa? Recuerda que el número de masa es la suma de protones más neutrones. Entonces sería 26 más 25, hago la sumatoria, eso me da aquí 1, o 11, perdón, y llevo 1 y 51. Significa que el número de masa aquí de este hierro que hace parte de la puntilla es 51. De esta forma, entonces, ustedes van a consultar, ¿verdad?, los elementos más abundantes aquí en el fósforo, en la mina de un lápiz y en el trozo de un alambre rojo. Te doy una pista: en el fósforo, pues obviamente fósforo. En la mina del lápiz, el carbono. Y en el trozo de alambre rojo, el cobre. ¿Listo? Te doy los elementos para que te sea fácil completar lo que sigue de la tabla. ¿Listo? Muy bien. Luego de todo esto, aquí te hacen una síntesis o un resumen de todo lo que te han dicho aquí. Desde este texto hasta todas las actividades que has hecho hasta el momento, ¿listo? Esto es una síntesis donde te hablan acerca de lo que es el número atómico, lo que es el número de masa y todo lo que hemos tratado, ¿listo? Y finalmente tenemos la actividad 10, ¿verdad? Donde te dicen la tabla 3, que es esta que está aquí, que estás observando y que tú tienes en tu mano, presenta algunos minerales fundamentales para los seres humanos. Vas a completar la información consultando en la tabla periódica de los elementos químicos. Vas a buscar las palabras desconocidas consultando en el diccionario. Si todas las palabras que tú encuentres aquí que tú no conozcas, las vas a buscar en el diccionario y vas a elaborar un glosario de términos. Un glosario de términos es que en el diario de campo de Ciencias Naturales tú escribes las palabras que no conoces y le buscas el significado en el diccionario. Eso se llama glosario de términos, ¿listo? Entonces aquí te dan una información bastante importante. Por ejemplo, el elemento calcio. ¿Qué funciones tiene? Dice coagulación de la sangre y funcionamiento de músculos y huesos.
Síntomas de carencia, es decir, cuando hay falta de calcio, ¿qué ocurre en el ser humano? Por ejemplo, falta de crecimiento, raquitismo, osteoporosis. ¿Cuáles son las fuentes de calcio? Es decir, ¿a partir de qué alimentos puedo obtener yo el calcio? A partir de los lácteos, a partir de las verduras y el pescado. Aquí te dan Z, ya tú sabes qué significa Z. Z significa número atómico, entonces tú buscas en la tabla periódica el calcio y aquí está, míralo, calcio. ¿Cuál es el número atómico? El numerito que está arriba, el 20, si te estás dando cuenta, ¿cierto? Entonces, colocas aquí 20. Número de masa, debes consultar en internet los protones que tiene el calcio. Supóngase que el calcio tenga 20 neutrones, ¿verdad? Tiene 20 neutrones. Recuerda que el número de masa es la suma de protones más neutrones. Como aquí el número atómico es 20, ¿cierto? Significa que tiene 20 protones. Entonces yo escribo los 20 protones aquí. Esto voy a escribirlo aquí para que sepas diferenciar uno del otro. Estos serían los protones que se simbolizan con una P y un símbolo positivo. Y estos de acá abajo serían los neutrones que se simbolizan con una N minúscula. Yo hago una suma y esto me da 40. Significa que el número de masa del calcio es 40. ¿Listo? Y de esa forma, como yo completé esta tabla, lo vas a hacer para el fósforo, el azufre, el potasio, el sodio, el hierro, el yodo y el cobre. ¿Listo? Bastante interesante esta tabla porque aquí te están hablando de las fuentes donde tú puedes obtener todos estos elementos que nosotros requerimos, muchachos, para tener una vida sana, ¿oyeron? Una vida saludable. Y luego de esto, que hayas completado esta tabla, dice, según los avances de la ciencia en la actualidad, ¿cuántos números atómicos se han determinado? Es decir, ¿cuántos elementos químicos se conocen actualmente? Entonces tú lo que consultes lo escribes aquí, el número. Vas a escribir el número de cuántos elementos químicos se conocen en la actualidad. Y cuántos números de masa, también luego que consultes esa cantidad la vas a escribir aquí. ¿Qué relación hay entre el fósforo de la actividad 9 y el fósforo de la tabla 3? ¿Sí? Es decir, entre este fósforo que aquí te están describiendo, ¿verdad? Respecto a este fósforo que te están hablando aquí, en esta actividad 9, ¿qué relación encuentras tú? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre esos fósforos? Entre el fósforo que te hablan en esta tabla y el fósforo que te hablan en esta otra. ¿Listo? Y por último viene la actividad 11, donde vas a completar la columna de la derecha de la tabla secuya. Es decir, una vez ya tú hagas todas las actividades, es que te vas a ir a la tabla secuya que está en la primera hoja y vas a completar esa columna, lo que aprendí. ¿Qué propiedades me permiten describir un elemento químico? De acuerdo. Luego que hayas hecho cada una de las actividades, ya tú estás en condiciones de decir con claridad qué propiedades te permiten a ti describir un elemento químico. ¿Cuál es la diferencia entre número atómico y número de masa? Ya tú lo debes de tener claro. ¿Cómo se representan simbólicamente el número atómico y el número de masa? Ya tú también lo debes de tener claro. ¿Qué diferencia existe entre protón, neutrón y electrón? Escribes la diferencia aquí. ¿Qué es una partícula subatómica? Escribes tu respuesta aquí. ¿Y qué espacio ocupan en el átomo los protones, los neutrones y los electrones? Luego de haber hecho todas estas actividades, ya tú tienes conocimiento suficiente para poder completar, para poder responder a cada una de estas preguntas en la columna lo que aprendí. Bueno, muchachos, espero que esta explicación les haya sido clara y que puedan realizar esta actividad sin ningún inconveniente desde casa. Recuerden que luego que pase la fecha de entrega de esta actividad, les estaré compartiendo un video de retroalimentación en donde les resuelvo esta guía y ustedes podrán comparar el trabajo que ustedes realizaron con las respuestas que les voy a brindar en ese video de retroalimentación. De esa forma ustedes podrán reflexionar acerca de los aciertos y desaciertos que ustedes tuvieron en la realización de la guía y de esa forma ustedes pueden llegar al aprendizaje que se espera. Que tengan un excelente día.